¿Cómo trabajo? Yes. ¿Cómo trabajo con la biomolécula? Implica que la conozco la biomolécula, implica que tengo esos conocimientos básicos y podría llegar hasta hacer esto de la edición, pero cualquier cosa que haga, me implica que sé manipularla. Si hago oficinal y tengo una vacuna basada en ácidos nucleicos, ¿hay vacunas basadas en ácidos nucleicos? Chan, todos vivimos pandemia, no me engañen porque todos vivimos pandemia. ¿Hay o no hay? Si no se me suman los chicos, ¿no? Estaría bueno que se sumen. ¿Por qué no vienen? Si los que hacemos para somos nosotros. Espérate que les voy a Sí, poner. muy pocos, 8 nomás. Sí, espérame que les voy a decir que estamos conectados. Mm, Hello. Ay, ¿dónde estamos? QBF. Aquí súmense porque. Súmense. Súmense. Ya estamos conectados. Bien, Ahí sí. a ver. ¿Hay vacunas de ácidos nucleicos? ¿Cómo? ¿Hay vacunas de ácidos nucleicos? Sí, sí, igual, ¿Eh? también recién lo busqué igual. Muy bien, buenísimo, buenísimo. No te sientas avergonzada. O sea, si tenemos igual después circuitos que nos plasman la memoria, no haría falta buscar, pero buscaste y está muy bien, y entonces encontraste que la respuesta sería Que sí, que hay. que sí, y te dio el ejemplo de cuál. Ejemplo no me dio, pero por ejemplo, bueno, me apareció una página que dice en qué consiste en inocular los tejidos, principalmente músculo dermis, pero no Claro, me dio pero ejemplo claro, de vacuna. sí, eso implica que tendrías que reformular la pregunta para que te conteste bien, no sé si estás usando inteligencia artificial o googleaste. Ah, lo googleé. Sí. Julia, usen las herramientas, chicos, no se inhiban con eso, que las herramientas no los apaguen, pero usen las herramientas, úsenlas, la inteligencia artificial, o sea, úsenlas, vamos a aprender a usarlas. Pero tiene que ver mucho esto de cómo le pregunto, no sé si usaba inteligencia artificial, que hay muchas gratuitas, tengo que ver bien qué le pregunto porque me va a contestar de acuerdo a lo que yo le pregunte, ¿no? Y entonces, bueno, eh, le preguntaría si para COVID existe alguna plataforma con ácido nucleico en su composición, y entonces ahí me tendría que contestar que sí. Y esa plataforma, por ejemplo, viste, se extienden, no contestan limitados, sino se extienden las IA, y nos va a decir que es ARN mensajero. Entonces, si yo tengo la base de lo que significa un ARN mensajero, un ARN o un DNA doble cadena, yo si soy oficinal y vienen a traerme las vacunas, yo sabría si lo tengo que congelar, si lo tengo que guardar, cómo lo tengo que hacer. O sea, ¿qué hago para que esa vacuna no se pierda después la funcionalidad que tiene ese ácido nucleico? Entonces, ya sea porque voy a hacer industria, porque voy a hacer ciencia o porque voy a hacer oficinal, tengo que tener claro la base de la química biológica, que es lo que estamos aprendiendo acá, y la base radica en esto, ¿no? Ya sea que voy a hacer el editing, ya sea que voy a trabajar en el oficinal o que voy a estudiar algo de algún gen, tengo que saber manipular. Sé manipular si conozco la molécula, si sé lo que es importante de la molécula. Lo importante de la molécula y lo que nos va a dictar todo es lo que les dije, es cómo es su composición, cómo es su estructura, qué es lo que la estabiliza, y teniendo en cuenta eso, yo con mi conocimiento y mi base de las químicas anteriores podría decir qué cosa le puede afectar. Entonces, para ir a esto, ¿no? O sea, ya les di el contexto, eh, para ir a esto tengo que entender esta gráfica. Entonces, entiendo que hay una estructura nativa, que en realidad son más de una, porque si fuera rígido sería incompatible con la vida, y ese concepto lo voy a extender a proteínas, no me lo voy a olvidar, y si no lo comprendí, después se lo voy a volver a preguntar a la profe o a cualquiera de los docentes, pero me lo tengo que arraigar, entendí lo que es estructura nativa en plural,
es que es la estructura que tienen las biomoléculas en su lugar de origen y son funcionales, y cualquier cosa que las perturbo las voy a desnaturalizar. Y yo a veces quiero hacerlo a propósito, ese proceso lo quiero desnaturalizar a propósito porque me quiero quedar con simple hebra. Tenía un DNA doble hebra, doble cadena, y lo quería pasar a simple hebra porque estoy haciendo algo en el laboratorio. Y entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que está en doble hebra o simple hebra? Y entonces, mirando la química, yo podría llegar a contestar esa pregunta. Obviamente que mirando la química y entendiendo la química. La química nos dice que está formada, lo repasamos en la clase pasada, cuando nos vimos, que en su definición ustedes dijeron que era un polímero de nucleótidos y repasamos lo que era un nucleótido. Y cuando repasamos lo que era un nucleótido, miramos que había una ribosa, que dependiendo cómo era el ácido nucleico era desoxirribosa o una ribosa, y está muy bien ahí. Genial, porque voy hablando y me aparecen las figuras. Buenísimo. Y hablamos del enlace fosfodiester, repasamos la química orgánica y vimos que esos nucleótidos no eran todos iguales, sino que había 4 distintos que eran adenina, timina, guanina y citosina, y eso dependía de la base. Y cuando miramos así la estructura, y miramos las bases en particular, que me las trajo acá Gonzalo muy bien, es que veo que las bases están formadas por anillos. Y esos anillos tienen una particularidad que tienen enlaces, dobles enlaces, que eso me habla de que los electrones ahí están en- en una nube, digamos, en movimiento, y eso es lo que es la consecuencia de que esta molécula podría absorber la luz, ¿no? Absorber la luz, y el pico lo tiene a 260 nanómetros. Entonces yo me daría cuenta, ¿se acuerdan que yo les pregunté, che, cómo me doy cuenta que acá en este vasito hay ácidos nucleicos? Y una manera sencilla, sin hacer nada, es hacer una medida de absorbancia, 260. La medida de absorbancia de 260, vieron que es una propiedad que se debe a este tipo de estructuras, electrones resonando. ¿Es la única estructura que tiene electrones resonando? La respuesta es no, así que no es tremendamente específica, pero les diría a ustedes, che, mirad, tenés absorbancia de 260, es probable que vos tengas, eh, y entonces es una medida no destructiva que requiere solamente un espectrofotómetro que lea en el ultravioleta y que me podría indicar si tengo esa, la tengo presencia de esa molécula. Ese valor de absorbancia a 260 es dependiente si esas bases están comprometidas en en una doble cadena por puentes, digamos, interaccionando por puentes de hidrógeno. Eso hace que la libertad de esos electrones esté algo restringida, y no me da lo mismo si esa doble hebra está de repente como simple hebra. El coeficiente de absortividad que me hace la absorbancia, ¿se acuerdan la ley de Lambert y Beer? Que Sí, dice que que la dice, absorbancia es igual al es camino igual a, óptico por la concentración y el coeficiente de absortividad molar, el épsilon. exacto. Entonces, ese coeficiente de absortividad molar no me da igual si yo estoy trabajando con una doble hebra o simple hebra, ¿no? Cuando está trabajando con doble hebra, con los puentes de hidrógeno interaccionando, la libertad de esos electrones está más restringida que si estuviera libre. Entonces, cuando está como monohebra, tiene mayor absortividad. Y a eso, digamos, de estar doble y de pasar a simple y de llevarnos a un cambio de absorbancia por estar doble o por estar simple, se llama, como aumentó, se llama efecto hipercrónico. ¿Se entendió esa parte?
Ok. La O sea, absortividad no me da igual si estoy así o si estoy así. Si esto es doble hebra y esto es simple hebra. ¿Está bien? ok. O sea, Bien. la absortividad bueno, es distinta. Sería un poco esta imagen. Pero en sí el efecto hipercrómico, ¿en qué consiste? ¿En que se En que vos, desplaza? claro, si vos hicieras la medida de absorbancia estando cuando estaba doble hebra y haces otra vez la medida cuando está simple hebra, cuando está simple hebra verías un aumento de absorbancia. Es Sí. como si tuviera más color, entonces es como si fuera, como es más absorbancia, es un efecto que aumentó hipercrómico. La única diferencia es que estaba o doble o simple, pero te cambió la absorbancia. Sí. Tenías las mismas cantidades y todo, lo que pasó simple. Pero esta absortividad de monohebra no es la misma que este coeficiente cuando está así en doble hebra. ¿Está bien? Entonces te cambió la absorbancia. El cambio de absorbancia se debió a que los electrones de las bases están con más libertad y entonces pueden absorber más. Mm. Y entonces ese cambio de absorbancia, por eso, se conoce como efecto hipercrómico. ¿Está bien? Ok. Sí. Creo que Bien, sí. bien. O sea, igual Entonces, después voy a revisar a el ver si video, esta parte. esta parte, a ver si realmente lo comprendió o no. Pero entonces, si también entendí nativo y desnaturalizado, y también entendí que yo lo puedo llevar a eso, modificando eh, entornos que afecten lo que estabiliza la estructura, temperatura, solventes, agentes caotrópicos. Yo podría tener en una solución, en esto que yo tenía acá, a un DNA doble cadena. Y entonces agarro y lo que hago es eh, calentarlo. Cuando esto lo caliento, lo que le va a pasar es que estas moléculas que estaban en doble hebra va a sufrir un proceso de afectación de su estructura porque estoy afectando las interacciones que lo estabilizan. Y entonces esto de doble hebra va a pasar a simple hebra. Se desnaturalizó. Estaba doble hebra, que esa es su estructura nativa, y pasó a monohebra por haber afectado el entorno, en este caso, temperatura. Pero en vez de, a ver, voy a dibujar sobre lo que vos tenés, entonces yo tenía acá como dice acá, yo tenía una doble hebra en esta situación. Mm. Eh, Yo si la tuviera que hacer, lo dibujaría en otras temperaturas, pero no importa, tengo doble hebra, y lo que hago es, a esta, que está en solución, lo caliento, y yo sé que después de haberlo calentado, muy Un bien, poquito después de más. haberlo calentado, al final del evento voy a tener simple hebras. Estas que estaban dobles están como simples. ¿Ven? Ahora, si yo miro cómo es ese proceso, yo digo, voy calentando. El proceso es, voy calentando, voy perdiendo la estructura. Si lo digo así, en vez de ser un gráfico sigmoideo, sería eh, pues, no sé qué me falta, de los 12 ahora tengo 11, Se perdió el dibujito. se perdió el dibujito, ¡guau! Pero bueno, acá doble hebra, espera que voy a agarrar el lapicito, de Thyssen bien. Estábamos acá, que teníamos la doble hebra, hermosa, y acá la simple hebra. Y si uno pensaba esto de, a medida que aumentó la temperatura, se va desnaturalizando, en vez de graficar una curva sigmoidea, graficaría, por lo que estoy relatando, una recta de este estilo. Esto sería, a medida que voy aumentando, eh, se va desnaturalizando. Pero eso no es verdad. O sea, o sea, es verdad así dicho, pero no ocurre así.
ocurre de una manera que la puedo representar en una sigmoide. Y entonces, ¿por qué es una sigmoide? Una sigmoidea, cuando me aparezca una sigmoide en una gráfica, me habla de lo que vos nombraste, Gonzalo, que es eh, un fenómeno cooperativo. Es un fenómeno cooperativo. Si fuera así, que a medida que voy aumentando vendría una recta, pero el fenómeno de desnaturalización para los ácidos nucleicos es un fenómeno cooperativo. Un fenómeno cooperativo es, en líneas generales, el cooperativismo lo que significa es que eh, un fenómeno que ocurre, que tiene unos determinados actores, eh, sufre un proceso y ese proceso impacta a la realización del próximo evento que tiene los mismos actores y es el mismo fenómeno. Nada más que lo que ocurrió es que lo antecedió, ¿no? Eso es cooperativismo en general. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso en particular, ¿cómo lo visualizo? Mira, hay una parte de la gráfica, la voy a hacer acá en este pedacito, en donde cuando nosotros graficábamos desnaturalización, horrible, no es la gráfica, pero no importa, graficábamos desnaturalización o la absorbancia a 260 nanómetros, en función de la temperatura, había una parte de la curva en que me daba así, que no pasaba nada, después aumentaba la absorbancia. Pero lo que pasaba era que, o sea, no pasa nada, va absorbiendo, todo el sistema tiene energía cinética, todo el sistema se está afectando, empieza a afectarse, pero llega a un punto de esa afectación que después hace que se desnaturalice rápidamente, ¿no? O sea, llega a ese punto de desnaturalización y después se desnaturaliza completamente, ¿no? Dicho de otra manera, podríamos decirlo desde el proceso de simple hebra a doble hebra, es un proceso que es reversible. Para que sea reversible lo tengo que hacer con cuidado, pero yo podría hacer al revés. Tengo simples hebras y lo que voy a hacer es enfriar, o sea, esta temperatura donde está todo desnaturalizado, y lo voy a enfriar para que se renaturalice. Entonces, para que eso así ocurra, es lo que nos muestra acá, esperen que borro dibujos horribles. eh, o sea, yo estoy en este lugar de desnaturalización y lo que voy a hacer es que se renaturalice. Bueno, el fenómeno este de renaturalización, ¿se acuerdan que las doble hebras, en su estructura nativa y estable, es que esas dobles hebras son complementarias, hay apareamiento de bases, o sea, no se puede unir en cualquier parte la doble hebra, sino que se tiene que formar de una manera tal que sea estable esa estructura, o sea, que adenina tiene que emparejar con timina, citosina con guanina, guanina con citosina, timina con adenina, ¿no? O sea, es ese apareamiento que es lo que la termina estabilizando. Entonces, estas dobles hebras, al bajar la temperatura, van a disminuir esa energía cinética y se van a aparear. Pero se va, digamos, en ese apareamiento, llega en un momento en que se forma un núcleo de apareamiento al enfriar la temperatura, que hace que ese núcleo, sin haberse todavía armado toda la doble hebra, llegan a formarse, que es la parte más lenta del evento, llega a tener una estructura no totalmente como doble hebra, pero una parte, y es estable, es como que se forma un núcleo, y después todo el resto se lo hace rápidamente. O sea, hay una etapa limitante que es encontrar, y ven acá, es encontrar este núcleo donde tienen el apareamiento de las bases. Eso es estable y eso entonces fácilmente hace que la doble hebra se termine de formar, ¿no? Entonces, hay una parte, si uno lo está mirando en el gráfico, hay una parte
en que ese fenómeno es lento, entonces nada, así va perdiendo esa absorbancia, porque acá lo tengo como simple hebra, pero hasta que no llegue a esta forma que es estable, no hace este evento de lo logro y formó la doble hebra. Ese es un efecto cooperativo. Si no llega este fenómeno, después favorece al que viene, ¿no? Se tiene que formar esto, tiene que es la velocidad limitante, digamos, del fenómeno, y una vez que se forma, eh, se termina de aparear toda la doble hebra. Por eso es un efecto cooperativo. Este fenómeno que fue lento, pero una vez que ocurrió, después favoreció a que todo el resto ocurriera, y por eso pasa esto de que rápidamente después llega a la doble hebra. Entonces, esa es la gráfica, es una sigmoidea, doble hebra, simple hebra. La sé ubicar porque la simple hebra me absorbe más que la doble hebra, eh, me absorbe más, o sea, esto es simple hebra, si me lo bajas un poquitito, Gonza. No, no, perdón, al revés, dije mal. Acá, como tengo, fíjense, absorbancia, acá le falta poner 260 nanómetros. La que más me absorbe es la simple hebra. La que menos me absorbe es la doble hebra. En este punto, donde hay un punto de inflexión, si me meto dentro del tubo, es como si viera que de todo lo que había, el 50% está como doble hebra y el 50% está como simple hebra. No es que hay unas que están todas como doble hebra y el otro 50 como simple, sino hay de todo, porque no es una cosa que está sincronizada, pero si veo cuánta parte hay de doble hebra, quizás este pedazo está como doble hebra y el resto de la cadena, digo, esto está como simple hebra y el resto de la cadena como doble. Después hay una entera como simple hebra, después hay otra parte como doble hebra, pero en definitiva, acá en este punto, si miro, y veo cuántos pedacitos hay de simple hebra y cuánto hay de doble, es 50%. Y es el punto de inflexión. De ese punto de inflexión, en donde tengo el 50% como simple hebra y el 50% como doble hebra, se llama temperatura de fusión o temperatura de melting. ¿Está bien? Entonces, entiendo, o sea, esta gráfica tiene varios conceptos. Que la absorbancia me mide no solamente concentración, sino también me mide si está en doble y simple hebra. O sea, acá la absorbancia, lo que acabo de decir recién, por la ley de Lambert y Beer, dice que es igual, como dijo Gonzalo, el camino óptico, por el épsilon, coeficiente de absortividad molar, por la concentración. Este valor de absorbancia varía si varía esto o varía esto y también B, ¿no? No estoy cambiando B, pero podría variar el épsilon o el C. Sin variar la concentración, la doble o simple hebra tienen un diferente coeficiente de absortividad molar y por eso me da este valor más alto de simple hebra respecto al de doble hebra. Esta variación es consecuencia de ese cambio de absortividad molar por estar como doble o como simple hebra. Entonces, tengo el concepto de que un ácido nucleico puede absorber la luz en el ultravioleta con un máximo a 260, sea simple o doble, pero si es simple, tiene un coeficiente de absortividad molar. Si tengo una doble hebra y le imparto algo que lo desestabilice como la temperatura, lo voy a desnaturalizar. El proceso es un proceso cooperativo y por eso veo una curva sigmoidea y en esa curva puedo definir algo que es propio del ácido nucleico, que es la temperatura de melting, que es la temperatura a la cual eh, se logra tener el 50% como simple hebra y como doble hebra 50 y 50, pero ese valor de TM no es igual para todos los ácidos nucleicos de doble cadena, sino que es dependiente, entre otras cosas, de la composición. La composición en términos de contenido de guanina citosina.
Los que tengan, voy a borrar esto que está acá y me vas a llevar a la gráfica, que está muy bien, de la dependencia. Bueno, acá dice de qué depende, ¿no? Acá dice, esa tabla está buena, mira. Ahí dice, em, ¿cuál es el efecto que tiene en el Creo, campo? creo que tenía otra que decía de qué dependía. Vale, esa la podemos leer, Eh, pero además tenías una gráfica que te mostraba la recta. Esa. Mira, Acá fíjate la que está temperatura de melting, que depende la composición. de todo esto, de la Aparte de eso, pero composición. espera, ahora, lo que estábamos hablando recién era ese valor de T-melting no es para Sí. todos los ácidos nucleicos iguales. Hmm. Varía, entre otras cosas, con la composición. Si yo tengo dos ácidos nucleicos que son de doble hebra, yo podría determinar su temperatura de melting, pero esa temperatura de melting va a depender de la composición. Cuanto más contenido de guanina citosina que están estabilizados o contribuyen a la estabilización con tres puentes de hidrógeno tenga respecto de adenina y timina, que estabilizan a su contribución en la estabilización, en parte es porque tienen dos puentes de hidrógeno. Si yo tengo tres puentes de hidrógeno, que tengo dos puentes de hidrógeno, para desnaturalizar voy a necesitar más energía en el caso que tenga mayor composición de guanina citosina. Más composición de guanina citosina, más estabilización por, digamos, por la contribución, mejor dicho, más contribución de los puentes hidrógenos por tener tres, y entonces la temperatura de melting, que es la temperatura a la cual logré tener el 50% como simple hebra, va a ser más alto. Más contenido de guanina citosina, más temperatura de melting. Tanto que puedo graficar una recta. Acá lo que tienen graficado es porcentaje de guanina citosina en esos ADN de doble cadena versus la temperatura. Más porcentaje, más porcentaje, más temperatura de melting. Estoy leyendo que me sale. Más porcentaje, más temperatura de melting. Menos porcentaje, menos temperatura de melting. ¿Está bien? Entonces, la composición afecta la temperatura de melting. Entonces, lo que vos me preguntabas hoy, que es esa gráfica, bueno, ya la descuartizamos en conceptos y, eh, y lo que dijimos es que hay dos porque tenés dos ácidos nucleicos que tienen distinto Ah, contenido en guanina citosina, pero no es lo único que depende. O sea, si yo tuviera todas las mismas condiciones y los dos ácidos nucleicos, la única diferencia tienen que guanina y citosina, vos ya podés anticipar que te van a dar dos temperaturas de melting, te van a dar dos curvas distintas, porque la composición es distinta y vos sabés que eh, a mayor contenido de guanina citosina me va a dar más temperatura de melting. ¿Es lo único que varía? No. Y anda la tablita que me la pasaste por ahí, donde, ahí, donde dicen varias cosas. Ahora, lo que nosotros estábamos enfocados, no me la saques por favor, es en esto, ¿no? Temperatura de melting. ¿De qué depende la temperatura de melting? Después acá habla de otra cosa, que es la velocidad de renaturalización, que es otro concepto, pero acá lo que estamos viendo es esta parte, temperatura melting, nos enfocamos nada más que a la curva de renaturalización, digo, de absorbancia en función de la temperatura o porcentaje de naturalizar, de doble hebra con simple hebra. Y entonces dice, la longitud del ácido nucleico afecta a la temperatura de melting. Y acá lo que dice es que, ¿qué dice? Está escrito medio con los codos, pero dice, si vos tenés un fragmento de ácidos nucleicos de doble hebra que tiene una longitud, la longitud está eh, expresada en cuántas bases tengo, ¿no? Más base, más longitud, más bases en términos ah, nucleóticos, ¿viste? BP entonces es pares de bases.
Claro, Bueno, pares de BP, de pares de bases es BP, base ok, pair in English, but claro, escrito claro, acá claro. después en castellano, ¿no? O sea, acá en un cocoliche de inglés con castellano, pero usamos mucho, nosotros también usamos la mezcla de las dos cosas, y pares de bases, BP, pares de bases. Porque nos habla de la longitud, ¿no? O sea, si tengo dos pares de bases, tiene una longitud, o sea, me habla un poco del tamaño, ¿no? Si tengo 100 es una cosa, si tengo 200 es otra cosa, si tengo 4000 es otra cosa. Y entonces acá me dice, bueno, te voy a decir una cosa, te dice no te lo dice así, pero para fragmentos de ADN que no superan los 150 pares de bases, va a haber un incremento de la temperatura de melting si vos cambias el tamaño. O sea, si vos tenés 50 pares de bases o 150 pares de bases, en ese rango, digamos, de que no supera los 150, va a haber un impacto de la longitud en la temperatura de melting, más longitud, más temperatura de melting. Pero para fragmentos que no superan los 150, tenés variación antes de los 150 y entonces vas a impactar en lo que es la temperatura de melting. Pero si vos tenés fragmentos que son más grandes, y esto lo pondría así como más exagerado, por encima de los 500 pares de bases, por más que vos tengas 500, 600, 700, no se va a ver una temperatura, no se va a ver una modificación en la temperatura de melting. La longitud impacta en fragmentos chiquitos, la longitud no impacta en fragmentos más grandes. Eso es lo que dice esa primera fila. Después dice la fuerza iónica. Si yo tengo la misma muestra de ADN en una solución que tiene una fuerza iónica y yo la aumento, esa fuerza iónica, depende también de los rangos, pero ahí te lo ponen en líneas generales, al aumentar la fuerza iónica, aumenta la, la temperatura del ventilador. Pero eso es hasta un rango de eh, concentraciones. Ahí te pusieron un aumento de la concentración de sodio. Ya en un momento, a ver, vamos a repasar un aspecto acá que viene muy bien. Eh, las moléculas de ADN eh, necesitan, para estabilizarse, tener un contraión. ¿Por qué? Porque si repasamos la estructura del ácido nucleico, el ácido nucleico dijimos que eran polímeros de nucleótidos que estaban unidos por una unión fosfo-diéster, quiere decir que hay un fosfato en el medio de eso. Y ahí, como lo tenés incluso escrito, depende del pH, pero vas a tener una carga negativa. Esa carga negativa está al lado de otra carga negativa que es la del próximo eh, unión fosfodiéster, y más cercanamente, si tiene la otra hebra, tiene otra carga negativa. O sea, estaría lleno de cargas negativas. Obviamente que esto depende del pH y de los pK de los grupos fosfatos, ¿no? Que tienen. Entonces, para que esté estabilizado, el DNA, el RNA, tienen que estar en presencia de sales que actúen como contraión para esos grupos fosfatos. Esto Y, es, profe, ¿sí? ¿el contraión puede ser cualquiera o son algunos en Sodio, específico? sí, sodio, potasio. Porque hay uno que no sé si es por ahí esto del contraión o es otra cosa, que es el cloruro de cesio, pero no sé si es No, es otra otra cosa eso. cosa. Es otra Ah, ok, cosa es otra cosa. Pero igual está bien la pregunta. Cualquier cosa que tape la carga negativa. Eh, pero bueno, tiene que acceder el ion, todo eso. Bueno, ahora vamos a ver lo que hace el cloruro de cesio. Pero ok. digo, para seguir con el concepto de que necesito un contraión, y si lo entendí, cuando yo estoy con ácidos nucleicos en agua pura, sin ningún contraión, el DNA está desnaturalizado porque no pudo contrarrestar, o sea, está en una situación inestable, o sea, de porquería porque tiene mucha carga negativa.
entonces no va a formar ni doble hebra ni nada. Entonces, en ausencia de cualquier contraión, el DNA está desnaturalizado. En presencia de contraiones se estabiliza, pero un exceso de contraiones vuelve otra vez a perturbar a la estructura del ácido nucleico. El ácido nucleico, como las biomoléculas, su estructura depende del entorno. Las moléculas de agua hacen también a la estructura del ácido nucleico. Si yo pierdo moléculas de solvatación, ese DNA o esa biomolécula también va a perder estructura. Fíjense, ahí lo que te dice es que, a ver si interpretan esa gráfica. Puede ser que a bajo contenido de sal, como que la repulsión es mayor, y a alto contenido de sal, como que hay repulsión, pero menor. No sé qué. Claro, ahí dice, igual la variación de la absorbancia parece una curva enorme, pero es una curva no muy grande, porque está entre 0, no veo bien los números, pero entre 0,6, 60 y pico, a 0,9 de absorbancia 260, gracias. Y dice que si no tuviera, yo le hubiese agregado, ¿no? Si no le hubiese agregado sal, la temperatura de melting es, como no está estable, está más baja, o sea que se estabiliza fácilmente. Tiene menor temperatura de melting, depende de cuánto sea el cero completo o no, o es que no le agrego nada, porque creo que tenía algo. Ah, bueno, acá dice 0,0, en realidad el 0,0 está naturalizada, pero bueno, por eso tiene un poquito, pero la temperatura de melting es más baja que cuando yo le agrego más cantidad de sal porque la está estabilizando. La temperatura de melting va a ser mayor cuanto más estabilizado esté el DNA. Y está estabilizado cuando incremento la cantidad de sal. Eso es lo que dice esta gráfica. Pero si llego a poner un exceso, mucha cantidad de sal, esa sal le va a sacar las aguas que estaban estabilizando a la estructura y termina también desnaturalizándose. Entonces el aumento favorece la estabilización, pero no es a un rango infinito de concentración de cloruro de sodio o de sal. Siempre depende las temperaturas, siempre dice, ¿en qué rango me estás hablando? ¿El DNA se desnaturaliza por el aumento de la temperatura? ¿Siempre? No, porque si yo estoy trabajando a 15 y lo subí a 20, no se desnaturalizó. Depende del valor. La concentración también depende del valor. ¿Entiende? En líneas generales, uno dice, aumentás, aumenta la estabilidad. Perfecto, en un rango de concentración. En un rango de concentración. ¿La temperatura afecta la estructura de los ácidos nucleicos? Sí, depende de qué rango estamos hablando. Como yo le dije recién, aumenté 2 grados y no hizo nada. Estaba en 15, yo era 17. Nada. Ahora, si vos me estás hablando que estoy en 50 y lo llevé a 100, y sí, ahí lo desnaturalizaste. Y Pero siempre bien, pero, ¿entre qué valores? O sea, la primera respuesta es sí, él le afecta, pero espera que te digo cuándo. Yo digo para que uno aprenda también a ver los gráficos, esto que le estoy haciendo la salvedad. ¿La concentración salina estabiliza la estructura del ácido nucleico? Sí, sí. ¿Siempre? No, si tengo muchísima, y bueno, ¿cuándo es muchísima? Y bueno, eso no tienen por qué saberlo, 2 molar, 4 ok. molar, acá estamos hablando de milimolar. En todo caso, si les aparece un problema, ustedes dicen, che, esto lo considero como muchísimo, igual acá tienen unos valores. Yo les dije 4 molar y acá estamos hablando de 9,5 milimolar. ¿Está bien? Em, sí, había una pregunta de eso en el cuestionario que era sobre justo esto, de que si el ADN está en agua pura, que no tiene minerales, no tiene nada, entonces no tiene contraiones, y decía de que si se
desnaturalizaba a temperatura ambiente. Y yo, bueno, o sea, sabía de que se desnaturalizaba, pero no sabía a qué temperatura, si 50, ¿Y ahora cómo 30, cuánto. contestarías? ¿Y ahora cómo contestarías? O sea, seguiría contestando que sí, que a temperatura ambiente sí, ¿Estaría qué? Sí que. desnaturalizado en agua Estaría pura. desnaturalizado porque no tenés el contrayón. Ahí ya no te importa el impacto de la temperatura. Estaría desnaturalizado porque no tuvo con qué contrarrestar algo que le perjudica su estructuración, que es tanta carga negativa. Claro. Pero bueno, no sabía la temperatura y dije, bueno, supongo que sí, que a temperatura ambiente va a estar Es que desnaturalizado. o sea, en ese caso es independiente porque no es por la temperatura que se desnaturaliza. Lo que la hace desnaturalizar y que no tenga estructura es que no tenga un contrayón. Claro, Es la independiente, te repulsión, diría, ¿eh? la repulsión de los fosfatos hace que se Claro, desnaturalice. exacto, exacto. Es independiente de la temperatura. Ya que no tenga tanta carga negativa que se repele, no puede estructurarse. Claro. Buenísimo. Sigamos en la tabla. Mm. Ahí. Después dice em, porcentaje de mismatch. ¿Qué es mismatch? Desapareado, base desapareada. Desapareada, base desapareada. Si por alguna razón no tiene bases desapareadas, yo tengo la doble hebra, pero hay desapareadas. Cuanto más desapareadas tenga, ¿cómo va a ser la temperatura del medio? Lo que dice ahí, más baja. Más Mira, desapareado, más baja. Está desestabilizado. Después dice, la concentración, que vos tengas más o menos DNA, ¿te afecta la temperatura de melting? No. ¿Qué va a afectar la temperatura de melting con la concentración? Tienen que hacer un dibujito. ¿Todos me siguen? ¿No siguen? ¿Sí o no? Acá hay que decir sí o no, Sí, sí. más o menos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Me paran. A mí me quedó una duda de la anterior que estaba viendo también del cuestionario, justamente, que, a ver si lo encuentro, que una de las preguntas del cuestionario decía, las soluciones salinas diluidas cercanas a la neutralidad estabilizan la estructura del ADN por, bueno, apantallamiento de cargas negativas del grupo fosfato. Ahí es como que, viste que dice soluciones salinas diluidas. O sea, Sí, aunque esté diluida, podríamos decir que sí, van acá está, sí. Es a la maligna esa pregunta. Es maligna esa pregunta porque el diluida, viste que te quiso decir o no sé qué. ADN. Y que si vos tuvieras que, viste esto que decíamos, acá es un verdadero o falso, no te deja escribir. Entonces vos decís, diluida, ¿qué me quiere decir? ¿Que tiene poco, poco? O que me está diciendo que le alcanza y no tiene mucho, mucho, mucho. ¿Viste? La verdad que no es muy feliz esa cosa. Pero si vos lo entendés el concepto, digo, acá lo que diría es que yo diría diluida para que no pienses en el exceso, en el exceso, ¿viste? Está Pero bien, podría haber dicho de otra manera, pero si vos lo tenés claro, o si lo que encontrás es que te dicen un verdadero o falso, vos harías la aclaración. Y ya casi no te importa si es verdadero o falso, porque lo que importa es cómo lo explicaste, está bien. ¿está bien? O Sí, sea, sí. ahí tiene una malignidad porque no sabemos si te quiere decir Muy diluido. diluido para decirte que no estás en un exceso y el exceso te hinche los quinotos, o diluido porque no te alcanzó. A mí me suena que está he puesto diluido, probablemente lo haya escrito yo y ahora cuando lo estoy pensando, o sea, cuando me lo vuelven a decir, digo, tiene una falencia porque es subjetivo y no está bueno. Pero la idea es que está alejado del exceso, ¿viste? Cuando tenés mucho. O sea que en realidad estaría en una condición estable. Después ponelo, si te dice que no, quería decir que no alcanzó. Sí, Que es la decía otra. igual, era verdadera igual, lo consideraba verdadero. Por eso estaba bien, entonces lo estaba estabilizando. Está bien el pensamiento que hicimos. O sea, lo que Sí, quieren salvarse es, en esa consigna, es que no tenga un exceso tan grande que esté desnaturalizada. está bien. Gracias. No.
Eh, Acá lo que les decía era que la concentración del ácido nucleico no afecta las temperaturas de melting. Pero yo le dije, algo afecta. Las curvas no me darían igual. Entonces les voy a dibujar con el formato Askew. Pero lo quería hacer gordo porque lo quiero poner acá y quiero poner un color que va a ser hermoso. Lo voy a dibujar acá. No, 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 quédate ahí nomás. Mirá. Voy a dibujar acá, en este lugar hermoso que tenemos. Acá sería la absorbancia. Siempre escriban no solamente absorbancia, sino como está ahí en el libro está mal, digo, no está correcto del todo, pongan absorbancia, 260 nanómetros, siempre detallen bien esto y temperatura. ¿En qué me va a variar que solo cambie, o sea, que yo tenga el mismo ADN, pero que la diferencia esté en que tengo uno que tiene más concentración que el otro? Uno tiene más concentración y el otro tiene una concentración X y el otro tiene más concentración. Lo que va a suceder es que la temperatura de melting, en los dos casos, como dice ahí en la tabla, es la misma, pero no tienen la misma gráfica, porque dijimos que lo que no tienen es la misma concentración. El que tiene más concentración, lo que va a hacer es que va a salir de una absorbancia más alta, porque dijimos que la absorbancia depende de, dijimos que era igual a B por el epsilon por C. Entonces yo si tengo algo que tiene más, y bueno, no va a partir del mismo lugar. Uno va a partir de acá. Esperen que se me está yendo la batería de los cosas estos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ujú. Em, Digo, si tengo una concentración y la otra es más alta, me va a partir de acá. Las curvas van a ser igual. El punto de inflexión va a ocurrir en el mismo lugar y se va a desnaturalizar. El punto de inflexión va a ocurrir en el mismo, uy, bueno, me salió horrible, en el mismo lugar con menos concentración. O sea, lo que cambia es las concentraciones, nada más. Pero me salió fea la gráfica, pero me queda en la misma temperatura de melting. Los melting son iguales, lo único que me cambió son del lugar de donde salió al lugar de donde llegó. Porque si ustedes tienen distinta cantidad de simple hebra, también le va a dar distinto. Y si tienen distinta cantidad de coso, les va a dar distinto. Entonces las curvas son iguales, tocan así, ahí está. Nada más que una sale acá y la otra sale acá. Y los dos tienen la misma temperatura de melting. O sea, la curva, digo, la gráfica no es exacta porque las concentraciones son distintas. Entonces sale de distinto y llega distinto, pero la temperatura de melting es la misma. Me salió fea la gráfica. As always. ¿Está bien? Si yo tengo un agente desnaturalizante, ya me la desnaturalizó. La temperatura de melting, ¿cómo va a ser? Más baja. Con agente desnaturalizante va a ser más baja la temperatura de melting que en ausencia del agente desnaturalizante. La temperatura no tiene sentido porque estamos hablando de temperatura de melting. ¿Se entendió? Fíjense que vimos una gráfica y una tabla. ¿Cuánto concepto he metido ahí adentro? Sí. Entonces, que vos lo rescataste, pero la cosa es, yo lo voy a entender si entiendo la base. Yo voy a poder editar genes si edito la base. Yo voy a poder manejar medicamentos como una vacuna basada en RNA. Si yo lo entiendo qué significa ese RNA. Yo les preguntaría cómo harían esa gráfica de absorbancia 260 en función de la temperatura para un ARN. Muy bien, 10. Nos quedamos pensando un segundo, pero ese segundo es, nos desconectamos y nos conectamos, ¿no? Esa pregunta es muy válida, la que dijo Ale. ¿Cómo sería la gráfica para un RNA? Nos vamos, volvemos y hacemos la gráfica. Absorbance. Yes, a 260 en función de la temperatura. Ale lo que nos pregunta es
¿Me haces una gráfica donde tenés una molécula como el RNA? ¿El RNA qué características tiene? Que tiene una ribosa. ¿Eh? Y Que además, tiene una ribosa. y además, Que en vez de guanina tiene uracilo. muy bien. Y además, ¿cómo se encuentra? Simple cadena, doble cadena. Simple cadena. No te escuché. ¿Escuché cadena? Simple cadena. Simple cadena. ¿No? Los ácidos, los RNA en general es simple cadena, a lo sumo podrán tener alguna parte que hace una doble cadena, a veces aparecen estas horquillas, por ahí se acuerdan del RNA de transferencia, que hay un dibujito que se ve como un trébol, bueno, ahí tiene unas partes, pero es una sola cadena que tiene algunas partes que está como doble. Pero en general, así como característica general, uno dice que si yo estoy pensando en el RNA mensajero, son simple cadenas. Tendrá un poquito de una doble cadena en algún lugar, pero es la misma cadena que tiene unas partes que son complementarias y pueden aparear. Esto no es complementario, no aparea, y a esto se lo llama, o sea, esto es doble, y acá no puede ser doble, y a esto se le llama horquilla o loop, o no sé qué. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me daría, dice Ale, cómo dibujaría la gráfica? Entre los gráficos que mostraste, Gonzalo, había alguna pista por ahí dando vuelta. Ah, ok, ok. A ver las pistas. Este. Y ustedes me dirán. Me lo imagino como. Bueno, igual no sé si debe ser así, pero el del ARN de, de simple hebra, que sea parecido al ADN de simple hebra, o sea, de una sola hebra, pero bueno, no, no creo que sea tan parecido. No sé, Puede ser, ¿cómo se...? Sí, dale. puede ser que tengamos como una recta, porque en este caso no tenemos lo del efecto cooperativo. ¿Puede ser? Claro, Entonces, sería exacto, acá como la recta azul. claro. Podría ser, si no tiene nada, 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 casi que es una recta recta. Si tiene algo de doble hebra, podrá aumentar un poquitito así, pero como muestra acá, o sea que acá quiere decir que algún pedacito de doble hebra debe tener, pero no nos da la sigmoidea de una doble hebra. O sea, o algo así, o algo así. Ah, perdón, quise decir esto, ¿no? Esto quise poner una flecha. Bueno, me salió horrible. O esto que está acá, o esta que está acá. ¿Está bien? Listo. ¿Podemos Entonces, encontrar? Mañana 8:30, ¿no? Sí, ¿Sí? Ah, está ahí. dale, Ahí yo le avisé, así que seguro te va a contestar. dale. Buenísimo, gracias. Nos vemos, hasta luego. Em, siempre que es simple hebra va a tener forma de recta, con claro, una mayor inclinación. claro. ¿Y la inclinación entonces de qué es lo que dependía? ¿Qué tan Y si inclinado tiene está? algún pedacito de doble hebra, viste, te da que aumenta algo, pero es ínfimo. Si aumenta Ok, la absorbancia, quiere decir que algo que estaba en doble hebra pasó a estar simple hebra y entonces aumentó la capacidad de absorber. Exacto.
pero no hay un salto, como No hay un salto. ocurre en una doble hebra. Ok. Y el gráfico de un ADN de doble hebra Sí. es similar, este que es la curva sigmoidea, ¿sería similar en el ARN o en el ARN estaría más Pero desplazado nunca hacia algún tenés lado? doble hebra, sí. No hay doble hebra. Si vos tuvieras una doble hebra No existe. completa, si vos tuvieras Ah, una bueno, doble hebra completa, sería lo mismo que el RNA, que el DNA. ok. Pero sí, eso sería, digo, pensando en las cosas que van a hacer, sería lo mismo. O sea, si es doble Sí, hebra, tendrías la misma curva. Si vos exacto, pudieras tener una doble hebra de ARN, sería eso. exacto. Si tenés un híbrido DNA-RNA, un híbrido que una cadena es DNA y una RNA, también, una sigmoide. Siempre que tengas doble hebra, en síntesis, siempre que tengas doble hebra es sigmoide. Ok. Bien, ahora, antes que nos terminemos, les quería mostrar un video, que era el que... ¿me dejas compartir para cuál tendrías que salir, Gonza? Sí, sí. Ahí está. Buenísimo. Les quería mostrar un video que un poquito encierra los conceptos que están acá y hace alguna salvedad en términos de el valor, o sea que la absorbancia es una medida de, o sea, de detectar presencia y de cuantificar, porque absorbancia es igual a lo que dijimos en la ley de Lambert-Eaton, a B por el épsilon por C. O sea que ahí está C. O sea que C, o sea que la absorbancia, quiero decir, también nos ayuda a cuantificar. El valor de absorbancia vuelve otra vez, ya lo dijimos, que depende de la concentración, entonces por eso puedo hacer una cuantificación, pero atenti que depende de el valor, si estoy doble hebra o simple hebra, si estoy en RNA o DNA, o sea, la coeficiente de absortividad varía. Otra cosa que les dije, ahora les muestro el video, es que los ácidos nucleicos, por su composición, absorben en el ultravioleta teniendo un máximo a 260. Eso quiere decir que a otra absorbancia, a otra longitud de onda absorben. Las proteínas tienen el máximo de absorbancia a 280 nanómetros, pero a 260 también absorben. Y los ácidos nucleicos también. Entonces, para ver que si ese valor de absorbancia es muy fuerte debido a ácidos nucleicos o a otra molécula, a veces se trabaja en analizar cómo es la relación de la absorbancia de una misma muestra y ustedes miden a 260 y a 280. Sí, y entonces hacen un cociente. Y entonces, dependiendo de ese cociente, pueden decir que lo pueden adjudicar más fuertemente a ácidos nucleicos en vez de a proteínas. Depende del valor de ese cociente. Este video les va a hablar de eso, del valor de la absorbancia, de su dependencia y cómo tomarlo. Alguna cosa no la dice bien, pero casi todo lo dice bien y por eso lo elegimos. Y para mostrárselos, lo tengo que abrir como siempre, esperen, lo tengo acá. Entonces esperen que lo vea. Acá. Ahí lo ven. Y solamente escucharlo. Igual después les paso el link, ya se lo paso. El link. Esperen, primero se los paso. Estamos en la pantalla de azul, ¿no? ¿Sí? Sí. Listo. Cuantificación de ADN Bienvenidos a una proteína. nueva clase de biología molecular. En este caso vamos a ver la parte final del trabajo práctico laboratorio número 1, que es la cuantificación de ADN. El ADN, al igual que el ARN, contiene las siguientes bases nitrogenadas. Todas estas bases nitrogenadas son aromáticas. El hecho de que las bases nitrogenadas sean aromáticas quiere decir que el ADN tiene la particularidad de poder absorber luz ultravioleta. Esta propiedad se puede evidenciar si graficamos una curva de absorción en función de la longitud de onda
vamos a encontrar que en el caso del ADN tiene un máximo de absorción a 260 nanómetros. Esto quiere decir que si nosotros trabajamos a 260 nanómetros, podemos calcular la concentración de ADN mediante la siguiente fórmula, donde E es el coeficiente de extinción, que para el ADN es igual a 50 microgramos mililitro, A es la absorbancia de la muestra, que se mide, y B es la longitud del paso óptico, que por lo general es de 1 centímetro. En la parte práctica vamos a calcular la concentración de una muestra purificada de ADN. Vamos a utilizar ADN de plantas, el ADN bucal y el ADN plasmídico que purificamos en los videos anteriores. Vamos a necesitar tubos épedos limpios, buffer TE, pipetas, cubetas de cuarzo, las cuales son transparentes a la radiación UV, y un espectrofotómetro. En esta etapa lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un tubo, lo vamos a rotular como tubo problema, y vamos a tomar nuestra muestra y un buffer TE. Vamos a agregar al tubo problema 5 microlitros de nuestra muestra y 950 microlitros del buffer TE. La razón por la cual usamos buffer TE es porque este fue el buffer en el cual resuspendimos el ADN. Es anecdótico acá porque este lo está enganchando con otro video, pero acá lo que está haciendo es que al tomar la muestra y un volumen de un buffer X, ¿qué está haciendo? Lo Lo, diluye. lo diluye. ¿En cuánto? ¿Cuántas veces lo diluyó? Chan. Ven que los veo porque no los veo. A ver, vamos a guiar el razonamiento. Si yo tomo 5 microlitros de la muestra y le agrego 5 microlitros, ¿cuánto lo diluí? 5 y 5. ¿Cuánto lo diluí? ¡Eh! Houston, si tomo un volumen y le agrego un volumen, lo diluí 1 en 2. 1 en 2. Yo Ah, les di, ¿eh? no, no, era eso, era eso. Sí, eso. Digo, ¿cómo hago la cuenta? En este caso era 5, 5. Entonces eran 10. Llegué a 10. Y mi muestra tenía 5. 10 dividido 5, 2. Lo diluí a la mitad. ¿Sí? Eso lo vieron en las clases anteriores a esta asignatura, pero por ahí no lo comprendieron. Y acá en este caso, bueno, ahí abajo en el video dice 995. ¿Sería 1 en 200? Acá tiene un problema porque, claro, acá corrigió, viste que no quiso poner 950, viste que acá dice 995. Es, es tarde para corregir todo el video, viste, entonces no le puso 950, sino puso 995. O sea, es 5 más 995. ¿Cuántas veces Ah, diluyeron? ¿Qué cuenta tienen que hacer como les enseñé recién? 995 más 5, 1000 dividido Dividido 5. 5. Entonces eso me da, 300. 200. ¿está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando saque después el valor de la concentración, porque esto después lo mando a un espectrofotómetro y leo el valor de la muestra original, porque el que voy a leer es el diluido, ¿no? O sea, este lo diluyo y lo leo en el espectrofotómetro a 260 y después hago la comparación con 280 y demás. Pero digo, lo leo a 260, pero no es el de la muestra original, es del diluido. Para calcular el de la muestra original, ¿qué tengo que hacer? Ir para Mul- atrás.
Multiplicarlo por 200. Tengo que multiplicarlo por los 200. El factor de dilución es 1 en 200 y se hace así 5 en 995, pero para calcular la muestra tengo que hacer como el proceso inverso, que es multiplicar por el factor de dilución, 200. ¿Sí? Es un concepto que nos costó a todos, y ustedes vayan practicándolo desde ahora. Vamos. En este caso, lo que estamos haciendo es una dilución y si hacen las cuentas van a ver que, que el factor de dilución es 1 en 200. Vamos a tomar otro tubo, lo vamos a rotular como tubo blanco y a este tubo le vamos a agregar directamente 1 mililitro o 1000 microlitros de buffer T solamente. Este blanco que está haciendo es porque lo compara, no va a ser medida de absorbancia, y entonces dice, bueno, lo veo sin el DNA. ¿Cuánto me da? Me tendría que dar nada. Y con el DNA me tendría que dar lo que me da, y entonces así le creo, digamos, hago la valoración real de que corresponde al DNA. O sea, le voy a restar lo que me da el blanco. El procedimiento para medir tanto para el problema como el blanco es el siguiente. Tomamos los tubos, vamos a poner el contenido de cada tubo en una cubeta de cuarzo y luego vamos a medir en el espectrofotómetro a 260 nanómetros. Hacemos los cálculos. La absorbancia del ADN de nuestra muestra va a ser igual a la absorbancia del tubo problema menos la absorbancia del tubo blanco. O sea, a mí me interesa la absorbancia del ADN, no la del buffer que lo contiene. Y a modo de ejemplos vemos, por ejemplo, que si encontramos que la absorbancia del tubo problema es de 0,05, le restamos la del blanco, que es de 0,01, nos va a dar que la absorbancia del ADN de nuestra muestra es 0,04. Esto, si lo aplicamos la fórmula, vamos a encontrar que 0,04 por 50 microgramos mililitros por el factor de dilución, que es 200, nos va a dar un resultado de 400 microgramos mililitros. Listo. Listo. Después tiene otra parte, que se las voy a mandar, que es este pedacito acá, igual lo podemos ver ahora porque es cortito, que es esto de los contaminantes y la absorbancia. Es un cachitito más, 3 minutos más. Vamos a encontrar que el ADN no es la única molécula que contiene residuos aromáticos en su interior. Otros contaminantes que provienen de la muestra, por ejemplo, son las proteínas, los nucleótidos libres, el ARN mismo, aminoácidos aromáticos como la fenilalanina, el triptofano, polifenoles, ligninas, en este caso provenientes de las plantas, y también tenemos contaminantes que provienen de los mismos reactivos que utilizamos para purificar el ADN, como por ejemplo el fenol, que aunque en este trabajo práctico no lo hemos usado, se utiliza muchísimo. En el caso del fenol, el pico de absorción es a 270 nanómetros. Esto quiere decir que el fenol interfiere en nuestras lecturas. Vamos a hacer un ejemplo práctico. En este gráfico de absorbancia tenemos tres componentes. El ADN, esta es la absorbancia del ADN si estuviera puro. En azul vemos la absorbancia de la proteína, de una proteína si estuviera pura. Y en la línea punteada vemos la absorbancia de una mezcla tanto de ADN como de proteínas. ¿Qué es lo que nosotros realmente medimos? Como ustedes notarán, van a ver que el pico de absorbancia del ADN se encuentra en 260 nanómetros, como vimos anteriormente. Pero el pico de absorbancia de proteínas se encuentra cerca de los 280 nanómetros. Si nosotros midiéramos una muestra de ADN puro a 260 y a 280, vamos a encontrar que la relación entre las dos lecturas está más o menos entre 1,8 y 1,9. Esto sería una relación por una muestra de ADN pura. Pero si la muestra está contaminada con proteínas, la verdadera lectura va a discrepar y la relación entre 260 y 280 va a ser menor, a 1,8. O sea, si tengo proteínas, el cociente se va a modificar. El valor de 280 me va a dar más alto, y entonces en vez de darme 1,8, 1,9, me da menos que esto. Entonces uno mide la absorbancia 260 y también mira 280 para ver, che,
había proteína, algo de proteína que me afectó al valor del ácido nucleico. Entonces yo si tengo un valor entre 1,8 y 1,9, dice, no, estoy bien. O sea, eso es lo que estoy leyendo, está bien. Ahora, si me da más chico, que dice que había más proteínas, porque la absorbancia 280 me da más grande. Entonces este cociente está bueno tenerlo en cuenta. No solamente hacer la medida de absorbancia a 260. ¿Sí? Porque me habla de que tenía mi muestra. Ahora bien, para relaciones 260 y 280, entre 1,8 y 1,9, consideramos que nuestra muestra tiene ADN puro. Para lecturas entre 1,9 y 2, consideramos que nuestra muestra está contaminada con ARN o es ARN puro. Recuerde que a veces lo que nos... Acá ven el valor de la absorbancia me da más alto porque el coeficiente de absortividad es más alto para el RNA. Entonces, si tengo más de 9, de 1,9, quiero decir, tengo RNA. No sé si solo o con algo, o hinchándome, pero no está el DNA solo. Nosotros queremos purificar es ARN, no ADN. Si la lectura es mayor de 2, más probable es la presencia de nucleótidos libres y por lo tanto una posible degradación de nuestra muestra. En el caso de que la relación 260 y 280 sea menor a 8, lo más probable es que esté contaminada con proteínas o contaminada con fenol si usamos fenol para nuestra técnica. Entonces eso está bueno, ¿no? Porque otra vez veo la química, o sea, ¿qué cosas me pueden afectar cuando hago una determinación? Y mirando la química uno podría decir, ¿no? Y entonces me daría distinto si tengo DNA puro, me daría distinto si tengo RNA, me daría distinto si tengo nucleótidos solos, me daría distinto si hay proteínas o fenol. ¿No? Entonces, miren que una medida tan sencilla, no destructiva, cuánta información me da si la sé medir y si entiendo un poco la química y cómo me podría afectar esto de entender por qué un RNA me da más alto que 1,9 y es simplemente pensar en esto de que no está como doble hebre y su coeficiente de absortividad es distinto. Bueno, Eso es todo por ahora. Antes que me grite. Digo, es muy sencillo el video, pero está bueno los conceptos que tienen y a veces está bueno también que uno utilice una herramienta más allá de nuestras voces, sino las voces de otros, y también introducirles que el libro, como nos trajo Gonzalo, el video que se le dejamos nosotros, una cosa de YouTube o a veces esto que también les manda Mauricio, que es un podcast, ¿no? Todas herramientas distintas para llegar a mejorar nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento, que es lo que buscamos. ¿Está bien? Este video lo tienen, así que también los va a ayudar. Y el viernes van a ejercitar con los cuestionarios que tenían de antes, pero van a seguir, ¿no? Avanzando con el que le corresponde a la del viernes, más las dudas que traigan de lo anterior. ¿Está bien? ¿Aprendimos hoy? ¿Sí? Sí. Bueno. Profe, entonces el cuestionario 3 que habla de un ejercicio bastante largo y con muchos incisos, eso es em, lo que ¿Ese vamos cuál a ver. es? Decime cuál No, es ese. 4 y 5 toca la clase el viernes. El 1, 2 y 3 era para la primera, el viernes pasado. Ok, el 3 dice de empieza diciendo, usted recibe una muestra Sí, conteniendo es buenísimo ácidos ese truco. nucleicos y después son Un hasta el montón de inciso E. incisos. Sí, está buenísimo porque te va a hacer reflexionar a ver si comprendiste todo bien esto de estudiar a la biomolécula, entendiendo la química, entendiendo qué estabiliza la estructura, porque te va a decir, ¿y cómo sabes que o sea, te mandaron una muestra y cómo sabes que era ADN? Absorbancia, ¿viste? ¿Cómo sabes que, o sea, un montón de cosas? ¿Qué pasa si vos le agregarías? ¿Viste? O sea, te va a permitir ver si lo aprendiste o no. Y si hay alguna cosa que les queda en duda, no, lo charlamos. Sí, había una cosa que justo era lo del el cloruro de cesio y habla de las densidades del cloruro de cesio Claro. y lo Bueno, menciona en cuatro claro, incisos de 5. claro. El cloruro de cesio, hay una técnica, que eso después lo vamos a ver porque eh, no lo vieron, pero lo pueden buscar, es que ustedes pueden hacer separaciones
a través de lo que se llaman centrifugación isopícnica. O sea que el fundamento está en separar moléculas que tienen distinta densidad. Se separan por densidad. El isopícnico, pícnico está relacionado con la densidad. Y lo que te hace ese cloruro de cesio es permitirte armar un gradiente de densidades por centrifugación, y lo que se va a separar es las moléculas que tienen, en respecto a ese gradiente de densidad, hay acá, hasta acá, aquella que tiene una igual densidad queda flotando, la molécula queda flotando. Otra que tiene otra densidad mayor va más para abajo, y cuando encuentra igual que la del gradiente del cloruro de cesio queda flotando. Con esas pocas palabras, que no fue muy explicativo, yo creo que si lo lees, lo vas a comprender. Y si no lo comprendes, yo te lo voy a explicar otra vez, o los chicos el viernes. ¿Está bien? Pero es una metodología que se usa en ácidos nucleicos, que es la separación de ácidos nucleicos por su densidad. Y densidad entendida como vos la comprendés, que es masa sobre volumen. Vos podés hablar de densidad de las moléculas, su masa y su volumen. La masa y ese volumen cambian de acuerdo a si tenés una doble hebra, si es circular, si es simple hebra. O sea, cambian de acuerdo a cómo es su estructura y a la naturaleza de ese ácido nucleico. Tienen distinta densidad, distinta relación masa-volumen, y entonces te aprovechás de esa diferencia para usarla, y para eso usas un gradiente de densidad que lo generas con centrifugación de una solución de cloruro de cesio. Sí, Bien, o sea, esos son los ok. tips. Esos son los tips por los cuales vos podrías llegar a comprender. Si no lo llegas a comprender, no pasa nada. Te lo explico cuando nos vemos otra vez con los chicos. Bueno, está bien. Usen los libros, usen Google, usen la inteligencia artificial. Nos vamos a entrenar a cómo se pregunta inteligencia artificial sin que nos anule. Porque si la inteligencia los anula, van a ser dependientes. Entonces dejamos de ser profesionales independientes. Pero usarla como herramienta está bueno, muy bueno. ¿Bien? ¿Todos comprendieron? Hablé mucho con Gonzalo, algo me habló Julieta, el resto me hizo así en alguna oportunidad. No sé cómo van. Hablen, porque es el momento. O sea, acá estamos para decir lo que no comprendimos, decir una cosa que a los oídos por ahí es una burrada, pero ¿qué importa? O sea, lo que quiero es no ser burro, ¿no? O sea, no tengan vergüenza en eso. Acá no hay que tener vergüenza. No hay ninguna pregunta que esté mal hecha. El problema es cuando no se hacen las preguntas. ¿Sí? Maravilloso. Nos vemos, chicos. Chao. Chao. Adiós. Chau. Chao. Nos vemos. Nos vemos.